Bueno, buen día a la gente. Acá sale este videito para seguir hablando un poquito más respecto de la masa crítica. ¿Dónde te das cuenta que la masa crítica funciona? Y que de hecho funcionó. Desde 1946, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la firma de un tratado que no me acuerdo cómo se llamó, pero creo que era el Tratado de Yalta, pero puedo estar equivocada. La cuestión es que ese tratado finaliza la Segunda Guerra Mundial con la permisión de que los judíos que estaban siendo perseguidos y exterminados en Europa hasta ese entonces puedan ir a colonizar, o mejor dicho, ocupar algunas tierras en Palestina. Y desde 1946 es que se viene invadiendo, o sea, más que los invitan a habitar las tierras de su país, porque no tenían dónde mierda ir, empezaron a invadir, a colonizar, y con el pretexto de las escrituras sagradas dicen de que esta es nuestra tierra prometida, al punto que llegamos hoy que los están exterminando los palestinos como si fueran cucarachas. O sea, el plan sionista es ir acorralando, haciendo que se muevan, y compraron ya carpas de desierto para mandarlos al desierto de Sinaí, que vivan ahí, en el desierto, en carpas. Eso es lo que pretenden hacer con toda la gente que está en Gaza. Gaza tiene 2 kilómetros de ancho, que creo no sé si son 20 kilómetros de largo. O sea, es muy chiquitito realmente. Imagínense los 2-3 millones de personas que vivían ahí. Niños, mujeres, viejos, loco. O sea, estos tipos realmente son psicópatas. O sea, es una sociedad de psicópatas que crea psicópatas con aspiraciones, o que se sienten superiores a los demás por designio divino. Sí, son superiormente psicópatas. Bueno, la masa crítica funciona, y si no, fíjense en cuánto tiempo, desde que se visibilizó toda la masacre, desde que empezaron a aparecer cada vez más banderitas palestinas en las redes, eso genera un cambio en el algoritmo. Entonces se llaman metasistemas. Es por eso que hay que compartir, hay que comentar las noticias que ustedes vean en la televisión que son falsas, hay que comentarlas, porque dentro de poco se viene la censura para gente común. O sea, gente como vos, gente como yo, gente que hace los programitas alternativos, digamos, de noticias, como por ejemplo, no sé, el Dani de Vita, que es buenísimo el programa que hace. Te saca la otra información, ¿me entendés? O te hace el análisis que la televisión no te vende, lo mismo que Peroncho Delivery también. Y así varios otros. Entonces, bueno, hay que aplicar la masa crítica, hay que comentar, porque ya fíjense cómo cambian los algoritmos, la masa crítica, que desde que pasó esto mismo en 2016, en donde se empezó a poner no me gusta a los canales oficiales de televisión, o a los videos que sacaban, o los comentarios eran demasiado en la época de Macri, demasiado salidos de contexto. Ahora ya no te contabilizan los no me gustas. Te ponen no me gusta como que está pinchado, pero no te contabiliza visualmente los no me gustas. Entonces, bueno, eso también es otra manera de censura. Además de que ello también puede cambiar la cantidad de visibilidades, las no visibilidades, te quitan me gustas, te quitan visibilidades. La masa crítica está funcionando. ¿Y por qué funciona ahora? Encima, eso también es otro privilegio, a pesar de que estamos rodeados en un ambiente que cada vez se vuelve más hostil, en una sociedad que cada vez se vuelve más inconsciente, más masificada. Hoy por hoy estamos habitando los mejores tiempos que podríamos haber habitado, comparable con la época en la cual Jesús pudo hacer el cambio. El maestro José Luis Parisse, que es un grosso, realmente recomiendo su canal y recomiendo su trabajo, ¿no? Porque descodificó el otro Jesús, el Jesús que la Biblia no nos mostró, el Jesús que las escrituras nos esconden y por algo no nos muestran
toda la adolescencia y primera juventud de Jesús, dónde estuvo, dónde se fue, con quién se formó. Te muestran los primeros 12 años de Jesús y después te muestran los últimos 3 años antes de su crucifixión, y todo lo que la Biblia te relata, excepto una primera parte de la época en donde hace los milagros, es sufrimiento. Y te meten de lleno desde el momento que naces, por el solo hecho de haber nacido en un ser humano, la culpabilidad del pecado de concepción. O sea, nacemos con pecado porque somos hijos de Dios. Qué culiada que son. Entonces, bueno, esos son los dogmas que hay que romper, porque el cristianismo, discúlpenme, pero también es la creación de los mismos que crearon el sionismo. O sea, realmente es la creación de los ángeles caídos. Y digo de los ángeles caídos, porque con Lucifer vinieron muchos otros. Pero bueno, hay mentes cuadradas y cerradas a las cuales les cuesta mucho entender y creer esto. Pero hoy por hoy tenemos en el aire, por eso que se habla tanto de la ascensión de la Tierra a la quinta dimensión. Es por eso que hoy tenemos en el aire la misma cantidad de plasma que había en la época de Jesús. Y vos decís, ¿qué mierda me importa esto del plasma? Connie, dejá de divagar, que crees mi ley, que delira. No deliro, te estoy contando cosas que no las vas a encontrar en ninguna parte. Y que hasta Borges ya las sabía en su momento, imagínate, ¿hace cuánto? ¿Por qué? Porque él también había tenido acceso en su momento, y gracias a poder hablar en varios idiomas, a escrituras de antaño que venían del Oriente. Gracias a la presencia del plasma y a la vibración de las palabras, es que uno también puede crear la realidad. Por algo la Biblia comienza y Dios se hizo verbo. Después la fueron modificando, porque todas las Biblias que te enseña el pastor de la secta evangélica fulana de tal y los otros también leen Biblias distintas con palabras sutilmente cambiadas, que después te cambian toda la idea inicial y esencial de lo que quiere decir. Además de que la Biblia no es solamente el cuentito que te cuentan en cada uno de sus libros. O sea, es un cúmulo de libros que tienen cuentitos que te van contando la historia para que se plasme de manera subconsciente, es decir, por medio de programaciones predictivas, la historia de este Hijo de Dios, Jesús. Y aquí hay dos cositas importantes. Y después vuelvo al tema del plasma y las palabras. Jesús dijo bien clarito, o sea, somos todos hijos de Dios. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y eso significa de que somos fractales de Dios. Y para poder entender qué es un fractal, busquen Mandelbrot. Él es un físico que creó y que descubrió los fractales. Y a partir de los fractales es donde se crea toda la programación, digamos, en donde se pueden ver, bueno, viste cuando ves, por ejemplo, con Google Earth, que puedes ver en 3D, desde arriba, ves el relieve de las montañas, todo, o sea, un mapa en 3D, bueno, eso es gracias a los fractales, al descubrimiento de los fractales, y ahí se pudieron hacer todos los programas de computadora para poder crear los relieves, o sea, nosotros veíamos los mapas en una plasmación 2D con colores que te decían más o menos la altura que tenían esos mapas. Bueno, a través del descubrimiento de Mandelbrot de los fractales es donde se puede empezar a implementar en las computadoras el tema de la dimensión 3D, es decir, la altura, ponele. Y ahí se descubre que en realidad todos los patrones que están en la Tierra obedecen a un patrón mayor. Y así, por ejemplo, vos tenés que la estructura helicoidal del ADN tiene un número que se llama proporción áurea. Que esa proporción áurea también está repetida en los segmentos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la distancia que hay entre el ombligo y los ojos
es la misma distancia que tiene tu brazo, ponele, no me acuerdo bien cómo era, pero... Y eso es un número que se llama el número phi, no pi, phi, que es 1,68 y es un número irracional, o sea que son un montón de números que se repiten. Entonces, y esa cosmología de que somos un fractal de Dios, es decir, de que Dios nos hizo a su imagen y semejante, que los chinos, por ejemplo, los orientales, se refieren al macrocosmo y al hombre como un microcosmos semejante al macrocosmo. Y cuando los científicos nos dicen que el universo constantemente se está expandiendo, es porque nos están haciendo crear a nosotros un macrocosmo, pero caótico, o sea, un macrocosmo en entropía. Entonces, en el caos, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en el caos? Lucifer. Él es el rey del caos. Fíjense en la naturaleza. La naturaleza siempre es armónica, aunque su aspecto sea caótico, y muchas veces por la injerencia del hombre en su desarrollo, la naturaleza siempre es armónica. Siempre vas a ver un patrón que se repite. Por ejemplo, un árbol más grande permite el crecimiento de otros árboles que son medianos. Que esos árboles medianos son los que le van a dar protección a los arbustos. Y los arbustos entre sí son los que le van a dar protección al musgo, al césped. ¿Para qué? Para que mantenga la humedad de la tierra. Y así cada uno se va guardando, así se va cuidando al otro. Y las copas de los árboles, por ejemplo, cada una de las ramificaciones de las copas de los árboles está representando a cada brazo, es cada uno de los que están de su especie cerca de él. Entonces así uno antes podía observar que dependiendo de la copa de los árboles y de las ramificaciones de las copas de los árboles, era la cantidad de especies, de la misma especie que había cerca del entorno. Conocimientos, pero ancestrales realmente. Lo más karmático que nosotros tenemos, así como también la bendición más grande que tiene el ser humano, es justamente la de poder manejar el lenguaje, las palabras. Y las palabras es lo más karmático que también tenemos, gracias a que es la mayor bendición por medio de la cual podemos nosotros crear. Y es por eso que es tan importante las palabras y es por eso que tanto están intentando romper el lenguaje con, por ejemplo, el chique, que después voy a entrar en eso. Es que también es lo más karmático que tenemos, porque una vez soltadas las palabras es lo único que no se puede recoger. Y es por eso que cuando uno habla, muchas veces también, por ejemplo, te mandan al psicólogo y el psicólogo dice, bueno, hable, te deja hablar. Porque hablando uno también se escucha, digamos. En cambio, cuando uno habla con el otro solamente vomita muchas veces las palabras con una intención de hacerse escuchar o de que le entren balas al otro. Por eso es tan karmático. O sea, por ejemplo, el maltrato. Hay maltratos físicos, pero el físico se cura más rápido que lo mental. O sea, los daños mentales por medio del maltrato verbal causan mucho más daño. ¿Por qué? Porque las palabras generan una vibración, entonces el que las larga genera esa realidad. Y para el que las está recibiendo, si son palabras que lo están dañando, bueno, está ingiriendo, o sea, interfiriendo esa realidad que creó el otro en la persona. Y si la persona tiene su autoestima baja y es incapaz de, por ejemplo, revertir eso o no darle importancia, ella misma también la está generando. Entonces, eso es lo que nos provocan los noticieros, por ejemplo. Te muestran el caos, y entonces nosotros, la mayoría de las personas que ven la televisión, están con una autoestima baja, ya influenciadas por el miedo, con todas sus defensas bajas, y le entra como bala, y esa misma persona empieza a generar también esa realidad colectiva. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo revertimos esto? En primer lugar, cuidando las palabras. Sobre todo, bendiciendo cada palabra que va a salir de nosotros. En segundo lugar,
y de nosotros para los otros. Porque si somos fractales de una misma creación, las otras creaciones también son fractales, que por consecuencias de su vida se han ido deformando o silenciando o empezando a vibrar en otras circunstancias, que con respecto al tema de la vibración del ser humano ya voy a hacer otro video, porque eso está totalmente relacionado con lo que se llama la microbiota. Yo les había dicho en otro video de que somos un cúmulo de bacterias andantes. Bueno, sí, tenemos aproximadamente entre 5 y 8% de nuestro cuerpo que son bacterias, virus, parásitos y hongos que conviven en armonía de manera saprófita cuando uno está en salud. Pero cuando uno empieza a alimentarse de diferente manera, empiezan a escasear alimentos para un tipo de bacterias y aumentar el consumo de ese alimento para los hongos. Entonces los hongos superpoblan al cuerpo produciendo enfermedad y vibrando de manera distinta. Ya vamos a hablar de eso también porque es súper importante. Ahora, continuando con lo que venía diciendo, ¿cómo cambiamos esto? Enfócate en tu vida, enfócate en el día a día, trata de cambiar esto. Si vas a ingerir en el cambio colectivo, hacelo de manera positiva, es decir, compartiendo cosas que realmente muestren la verdad e incitando e invitando a otras personas a que también compartan, porque es como les dije la vez pasada, o sea, esta tercera guerra es una guerra psicológica, es mental y se da por medio de este aparatito que tengo en la mano. Bendecí tu día, da gracias antes de dormir y da gracias cuando te levantes. Por lo que pase, vos das gracias, porque ese es la moneda de cambio para crear realidad, la gratitud. Todo lo bueno y todo lo malo que te pase, te tiene que pasar por algo. Si se te pincha la goma y no puedes salir en ese momento es porque posiblemente te estás salvando de, no sé, de un choque o de un accidente. Bueno, da gracias, porque todos los imprevistos que pasan en la vida es por algo. Da gracias también a que vino esta hecatombe, catástrofe. Nunca tuvimos una catástrofe así en la vida, en la historia de la Argentina, con un semejante psicópata, y jamás estuvo tan expuesta a la justicia como ahora. No hacen nada, es todo creado por ellos y para ellos. A nosotros nos daban pan y circo mientras hacían todos los trajes y manejes políticos de las leyes. ¿Para qué? Para beneficiarlos a ellos. Porque si hoy por hoy estamos en este punto en el cual no se puede sacar a este tipo que es un psicópata, que es un enfermo mental, es porque ya lo cambiaron. Y no saben lo que se viene, que no se están hablando del tratado de pandemias. Ahí sí que vamos a hacer 1984. Así que bueno, todo tiene que ver con todo, como siempre les digo. El que quiera leer un poquito a Borges en estos tiempos, que lea el cuento del libro de arena. Y ahí van a poder empezar a entender cómo funciona toda esta realidad. Que tengan buen día.